La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. El tema que le traigo en esta mañana está titulado Camino a la Perfección. Y muchas veces nosotros podemos escuchar a la gente decir: yo no soy perfecto, o el único perfecto es Dios. ¿Lo hemos escuchado? Y muchas veces hemos escuchado esa expresión cuando las personas han cometido errores, han cometido equivocaciones, y para justificar esas equivocaciones apelamos a Dios y decimos: el único perfecto es Dios. Ciertamente Dios es perfecto, pero también hay un llamado a que nosotros alcancemos la perfección. Por el momento no la perfección divina como nuestro Dios, pero llegará ese momento en que esto mortal se vestirá de inmortalidad cuando Cristo venga por su iglesia, y entonces seremos tal como Él es, porque somos sus hijos y vamos a tener esa naturaleza de la eternidad. Sin embargo, mientras estamos en esta tierra, hay un llamado a la perfección, y eso lo vamos a ver en nuestra palabra que ha servido de base en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 17. Palabras que el apóstol Pablo le da al joven Timoteo, y dice de la manera siguiente: pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces fíjese que el hombre de Dios y la mujer de Dios sí puede ser perfecto, sí puede alcanzar la perfección. El detalle es a qué perfección se refiere el apóstol Pablo. Nos encontramos que se refiere a decir completo, a terminado. Y para eso podemos tomar en cuenta una remodelación de una casa. Cuando estamos remodelando una casa, hasta que se termina el último detalle, podemos decir: todo está terminado. Ahora sí está perfecto. Ahora sí está completo. A eso se refiere el apóstol Pablo con estar enteramente preparado para toda buena obra, porque Dios nos ha llamado para servir y necesitamos que Dios haga una obra en nosotros. También podemos tomar el ejemplo de una obra de arte. Las personas que tienden a tallar la madera pueden tomar un trozo que parece insignificante a la vista de cualquier persona, pero a la vista del artista un trozo allí, un tronco no es un tronco, es un perro, es un águila, es una rosa. Y nosotros podemos decir: ¿dónde lo ves? Yo lo que veo es un tronco que está feo. Así también éramos nosotros. Pero el Señor nos tomó y comenzó a tallarnos. Todavía nos falta para que esa obra sea completa. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que estamos en la mano de nuestro Dios, para que Él haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas, para que Él termine la obra. Y seguro que si nosotros nos soltamos en sus manos, Él la va a terminar, Él la va a culminar. Tenemos un ejemplo acerca de esto de perfección y de terminar, de estar acabado, de completo, y es el rey Belsasar. Cuando aparece en la escritura en la pared y él manda a buscar a alguien que le interprete, y aparece allí y dice Tekel,
pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Así como el azúcar que venden algunas personas por allí en bolsa detallada. ¿Sí? Que dicen, tiene 1 kilo. Y cuando la pesa, tienes 800 gramos. Faltan 800 gramos. Este kilo no está completo. Este es 1 kilo de 800 gramos. Eso pasa aquí en Venezuela. Es una cosa espectacular aquí. Pasan cosas que uno no entiende, ¿no? Entonces, así fue pesado Belsasar. Y cuando Dios lo puso en la balanza, dijo, no está completo, te falta. ¿Sabe que él agarró los utensilios del templo y se puso a hacer fiesta? Todavía te falta. Le faltaba todavía temor de Dios, de conocer al Dios vivo. Ahora, ¿qué tal si Dios nos pesara hoy como cristiano? ¿Qué? Para ver cómo está el amor, cómo está la fe o cómo está la paciencia. Dice, estaremos completos. De repente nos haya falto, pero lo importante es que hay palabras de esperanza para nosotros, amén. Y esas palabras de esperanza nos las da el apóstol Pablo. Si tomamos al apóstol Pablo como ejemplo, en Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 13, dice de la manera siguiente el apóstol Pablo: no que la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Qué hermoso dice el apóstol Pablo: no es que ya yo sea perfecto, pero eso no significa que yo voy a dejar de trabajar, ni significa que no voy a permitir que Dios siga haciendo la obra en mí, sino que yo también estoy en proceso de perfección, dice el apóstol Pablo. No solamente ustedes, también a mí me falta. Y yo seguro que si le pregunto a mi esposo que si me falta, él va a decir que sí. Porque Dios cada día me perfecciona también para que sea una esposa completa. ¿Ok? Pero estamos en ese proceso. Y el apóstol Pablo dijo: quien comenzó esta buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar. Entonces no se preocupe por ese esposo o por esa esposa que dice, bueno, ¿y cuándo? ¿Cuándo Dios termina de hacer la obra? Ten paciencia, que Él la va a hacer. Él la va a completar. Ten paciencia. Lo bueno es que si el esposo y la esposa está aquí en esta mañana o en esta ya tarde, no sé cómo decir, lo importante es que los dos están recibiendo la misma medicina. Eso es lo bueno, porque entonces así se está recibiendo la misma medicina. Entonces lo importante es que Dios está trabajando en nosotros y Él quiere que nosotros estemos enteramente preparados para toda buena obra, porque Dios no nos ha llamado a su iglesia para que nos quedemos allí sentados domingo tras domingo disfrutando del cielo aquí en la tierra, como está ocurriendo en esta mañana. Qué rico, qué sabroso es disfrutar el cielo en la tierra, pero Dios no nos llamó para quedarnos allí, sino para que salgamos a servir, a proclamar a Venezuela que solo Jesucristo puede salvar a esta nación. Ahora, nosotros nos podemos preguntar: ¿y cómo alcanzo yo esa perfección? ¿Cómo alcanzo el estar completo en Dios? Bueno, eso lo vamos a lograr primero dejando que la palabra de Dios haga la obra en mi vida y permaneciendo en las enseñanzas. Y para eso nos enfocamos en 2 de Timoteo, los versículos, el capítulo 3, el 4 y el 15. Le dice Pablo a Timoteo: pero persistes tú en lo que has creído y te persuadiste.
Pero esa frase que dice, pero persistes tú, si nosotros leemos lo anterior, el apóstol Pablo viene hablando del carácter de los hombres de los últimos tiempos, de cómo serían las personas en este tiempo, porque Dios se lo mostró al apóstol Pablo y le dice, no importa que el mundo siga el río hacia la destrucción, pero tú persistes en lo que has creído y te persuadiste, sobre todo, ¿sabe por qué? Sabiendo de quién has aprendido. ¿Y de quién había aprendido Timoteo las Sagradas Escrituras? De su abuela y de su madre. Mujeres de fe apegadas a la palabra de Dios, y Timoteo había recibido esa instrucción. El 15 dice, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Cuán importante es enseñar a nuestros hijos las Sagradas Escrituras, enseñarle quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, quién es Jesús. Tengo un sobrino que se llama Asael, y él es síndrome de Down, un síndrome de Down perfecto, ¿sabe? Un muchacho sano. Ahora es que por primera vez se va a llevar al médico, si es que le vamos a hacer un eco a ver si todavía sigue el cálculo allí. Si no sigue el cálculo de la vesícula, entonces Dios no lo opera y Dios hace milagros. Y resulta que mi sobrino nunca nos había rayado la pared de la casa, jamás. Pero un día encuentro yo una obra de arte casi. Y cuando yo digo, ¿quién rayó la pared? Entonces me dice la madre, es que hizo el Monte Calvario. Cuando observo, sí, había hecho a Cristo crucificado. ¿Qué lo iba a regañar yo? Oh, porque la palabra dice que hasta el más torpe en este camino camina derecho. Y mi sobrino tiene internalizado a Jesús en su mente y en su corazón, que pudo hacer ese dibujo en la pared de que Cristo murió en la cruz. Y yo le pregunté, ¿quién es ese? Cristo murió por mí. Cuán importante es enseñarle a los niños las escrituras. Nosotros no podemos esperar que los niños crezcan. No es que están pequeños, ya ellos deciden. No. Si vemos la ley aquí terrenal, la logna dice que los padres tienen la responsabilidad de criar a sus hijos en su creencia religiosa. Los santeros lo están haciendo. Unos pichurros de 5 años se saben de memoria todos sus dioses y cómo ellos actúan. Entonces nosotros no podemos subestimar a nuestros niños. Tenemos que enseñarle la palabra de Dios. La palabra es viva, es eficaz. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y cuando nosotros le hablamos a los niños la palabra, aun cuando ellos sean muy pequeños, la palabra no va al intelecto, la palabra va al espíritu. Y nosotros tenemos que hablarle la palabra a los niños con mucho amor, no con imposición ni de una manera legalista, sino mostrarle que en todo Dios está con nosotros. Aun cuando comemos, decirle, damos gracias a Dios porque fue quien nos proveyó para los alimentos. Porque a veces decimos, fue que yo trabajé duro y por eso que estás comiendo pollo. No, si Dios no te da la fuerza no puedes trabajar. Si Dios no te mantiene sano no puedes trabajar. Solo porque Dios nos sostiene, solo porque Dios nos da la vida. Y eso es sumamente importante. Le decía Dios al pueblo de Israel, cuidadito de olvidarte. ¿Quién es que te ha traído estos 40 años por el desierto y te alimentó y te sostuvo? Y no vayas a decir, mi poder y mi fuerza me ha dado toda esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, que Él es quien te da la sabiduría para hacer las riquezas. Lo que tienes, lo que eres, se lo debes a Dios. Y nosotros no podemos ignorar lo que nos enseña la palabra del Señor. Es la palabra del Señor la que nos guía y nos dirige. Le sigue diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Les decía en los cultos anteriores, el pueblo cristiano evangélico debe ser el pueblo más sabio sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque tiene el libro de la sabiduría. Y tiene a Cristo, que es sabiduría de Dios y poder de Dios. La sabiduría que viene del cielo, no la sabiduría terrenal que es diabólica y que produce celos y produce envidia, sino la sabiduría de lo alto que produce fruto apacible de justicia. Y nosotros, los cristianos evangélicos, tenemos esa bendición. No es cualquier libro, es la palabra de Dios. Y nos dice cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos, cómo debemos hablar. Dice que la blanda respuesta calma la ira. Entonces nos enseña aún cómo debemos nosotros responder ante otras personas, cómo debemos comportarnos. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Palabra y Espíritu Santo, los cristianos somos una bendición. Y a veces cometemos errores. ¿Sabes por qué? Porque no consultamos al Espíritu Santo de Dios. No le preguntamos a Dios. Yo siempre he sido renuente a hacer colas. Cuando hubo el tiempo de las colas, yo no hacía cola. 10 horas en cola para comprar una harina, un arroz. No, yo decía, no, yo me rehúso a hacer esas colas. 10 horas para que cuando llegue las 3 de la tarde te digan, no viene el camión. Porque un cristiano tiene que estar 10 horas y que le digan, no viene el camión. ¿Por qué perdió esas 10 horas? Simplemente porque no le preguntó a Dios, ¿viene el camión hoy, Señor? ¿O no viene? El Señor le dice, no, no vayas a ese, que ahí no está el camión. Vete al otro, que allá es donde va a llegar el camión. Entonces el Señor nos da esa sabiduría a través de la palabra. Solamente con Él podemos ser sabios. Ahora, el detalle es, ¿qué representan las Escrituras para mí? Las Sagradas Escrituras. ¿Realmente valoro yo las Sagradas Escrituras? Porque eso tiene que ver con el tiempo que dedico yo a leer las Escrituras. Y yo me he encontrado que una gran cantidad de cristianos no lee las Escrituras. Y les mencionaba una anécdota de una señora cristiana que había perdido sus lentes. 2 meses después decide leer la Biblia. ¿Y sabe qué encontró? Los lentes dentro de la Biblia. ¿Ve? Tenía 2 meses que no leía la Biblia. Hay personas que dicen, Dios no me habló hoy. ¿Dios no te habló hoy? ¿Será que no leíste la Biblia? Porque Dios nos habla todos los días si nosotros abrimos este libro. Ah, no, es que yo quiero que alguien me diga desde afuera, así te dice el Señor. Es que yo quiero ver una visión como Pedro. Está bien, yo sé que Dios hace esas cosas. Yo creo en la profecía porque nuestro Dios no es un Dios mudo, es un Dios que habla. Pero tengo aquí la palabra del Señor. Y si yo la leo todos los días Dios me va a hablar. Ahora, otro caso es que yo haga la voluntad de Dios en mi vida. Porque cómo nos cuesta. Por eso ese cántico, quebranta mi voluntad. Porque a veces Dios nos dice algo y nosotros decimos no. Pero lo tienes que hacer. No. ¿Y por qué? ¿Sabes que una vez yo pasé un ataque satánico, pero así fortísimo? Entonces yo le digo a los hermanos en la iglesia, mire, oren por su pastora, porque está recibiendo un ataque terrible. Y mira lo que dice su pastora. Bueno, ¿y por qué yo no me puedo echar una cana en el aire? Otros pastores se echan una cana en el aire y no les importa. Y luego la iglesia los perdona y siguen pastoreando. ¿Por qué yo no?
Bueno, porque tú has decidido rendir tu vida a Cristo. Entonces yo le decía a los hermanos, oren, ya después les contaré cuál es el proceso que estoy pasando. Pero cuando nosotros leemos las Escrituras, amados hermanos, la palabra de Dios se hace viva en nosotros y nos recuerda el Espíritu Santo todo lo que tenemos que hacer. Si quiero alcanzar la perfección, el estar completo, si quiero dejar que Cristo culmine la obra en mí, entonces es necesario dejar que la palabra de Dios primero me enseñe. A veces no queremos aprender, pero el apóstol Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea la situación. Sé comer salmón y me gozo, y sé comer sardina y me gozo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea la situación. Mire, amados hermanos, ¿sabe qué es sabroso? Una arepa rellena con zanahoria. Porque hay personas, no tengo carne, qué malicia, por fulano, la culpa es de fulano, la culpa es de fulano. Fulano está allá, mi rey es Jesús, Él es mi padre y Él me ama y me provee el pollo y la zanahoria. Tenemos que tener una actitud para aprender, estar dispuesto a aprender, porque muchos nos gusta enseñar, pero no nos gusta aprender. Y decía un maestro de escuela dominical de Brasil, que el que no esté dispuesto a aprender, que ni se atreva a enseñar. Nosotros tenemos que ser humilde como Jesús, quien dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿De dónde? De corazón. Tenemos que tener el sello de Jesucristo en nuestra vida, con la humildad, para decir, bueno, Señor, enséñame a través de tu palabra. ¿Qué me puede enseñar las Escrituras? Me puede enseñar quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo. Me puede enseñar a ser mejor padre, a ser mejor madre, a ser mejor hijo, mejor hija, mejor hermano, mejor esposo, mejor esposa. Porque venimos del mundo con una información a veces distorsionada y necesitamos, se dice, resetear. Necesitamos que el Señor formatee ese disco para meter esto. Porque a veces decimos, es que yo soy así. Al que le guste, que le guste. Al que no le guste, que vea cómo se lo come. Oh, sí. Eso lo pudiera decir una persona que no tiene a Cristo, que no ha nacido de nuevo. Pero usted y yo, que hemos nacido de nuevo y hemos entrado en este camino de la perfección, no podemos decir eso. Por ejemplo, algunos hijos dicen, ya yo perdoné a mi padre y a mi madre. Ajá, pero ¿desde cuándo la visitas? Hoy hace 5 años. ¿Desde cuándo le llamas? La última vez fue el día del padre, el día de la madre. ¿Pero de cuál año? ¿Ah? Pero decimos, yo le perdoné. Pero la palabra nos enseña que nosotros tenemos que honrar al padre y a la madre. No dice honra al padre y a la madre que es buena gente. Honra al padre y a la madre que es chévere, que es pana. No dice honra al padre y a la madre. No da descripción de cómo es ese padre y cómo es esa madre. Por tanto, yo voy a decir, es que ella no me dio abrazo.
Pero tú dale abrazo porque ahora tú eres nuevo en Cristo. Es que ella nunca estuvo pendiente de mí. Bueno, ahora que tú eres nueva en Cristo, está tú pendiente de ella. Es que ella no me llama, llámala. Es que no me visita, visítale. Porque es que ahora nosotros hemos sido iluminados por el Espíritu Santo. Es que ahora somos nosotros diferentes y el Señor nos está enseñando a ser cristianos. No como alguien que dijo así: ay, no, es que si yo, que soy desordenado, ahora me vuelvo ordenado, voy a dejar de ser yo. ¿Qué es eso? Yo no creo en el cambio. Entonces no cree que Cristo tiene el poder transformador. Nosotros sí creemos en el cambio, porque Cristo nos cambió. Y si no fuese por Cristo, yo, bueno, no estuviera aquí, por supuesto. Entonces nos puede enseñar a ser buenos hijos, nos puede enseñar a ser buenos padres, porque dice el apóstol Pablo: a los padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, porque hay padres que provocan a ira a los hijos. Y el ejemplo que he estado utilizando en esta mañana es que una madre viene, tiene su hijo que le decimos Pepito por cariño. Ejemplo: Pepito, ve a comprar un cubito. Pepito va rápido. Cuando regresa, Pepito le dice: mi amor, falta la sal. Ya Pepito va. Cuando regresa, le dice: Pepito, se me olvidó los fósforos, mi príncipe. Y Pepito dice: que yo no quiero ir. Y la madre le dice: es que tú vas porque aquí la madre soy yo. Algunas exageran y le dan un correazo. Yo siempre digo: háganle eso a sus esposos. Mándenlo a comprar cubitos y después el fósforo, después la sal. Háganle eso a los esposos. Cuando yo le digo a mi esposo: mira, para que compre tal cosa, me dice mi esposo: agarra el papelito y anota. Cuando termine me avisa. Pero ¿y por qué con los hijos sí lo hacemos? ¿Es que ahora ellos valen menos? No, ellos también son hijos de Dios, ¿sabe? Dios no tiene nieto. Eso se lo enseño yo a los niños. Niños, ustedes son hijos de Dios porque Dios no tiene nieto. Y hubo un niño que le dijo a un padre: papi, Dios no tiene nieto, yo también soy hijo de Dios. Porque eso lo enseña la palabra. Dios no tiene nietos, amado. Dios tiene hijos. Y esos niños son hijos de Dios y hay que tratarlos como a Cristo. Sí, hay que tratarlos como a Cristo. ¿Sabe que mi esposo tiene una costumbre? Yo antes decía mala costumbre, ahora ya no. Es una costumbre. Yo le servía la comida y mi esposo se llevaba el plato para otro lado, pero no se llevaba el agua. Y luego decía de allá: gorda. Y yo sentía un fuego no del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces yo le decía: y los pasos que tú vas a dar y los pasos que yo voy a dar, que no sé qué. Yo le hacía una retaíla y luego mi esposo me decía: pero me vas a traer el agua. Mire, eso pasó por muchas oportunidades. Hasta que un día yo escucho que mi esposo me dice: gorda, y siento el fuego, pero luego escucho una voz que me dice: ¿y si fuera yo? Mi amor, ya te la llevo. Así tenemos que ser con los niños, nuestros hijos. Tratarlo como que si fuera Cristo. Ahora a veces si tengo limón, a él le gusta el jugo de limón, a veces le digo: ¿quieres que le coloque limón y azúcar? Y él hace así. Nos enseña la palabra. Pudiéramos pasar y hacer vigilia viendo cómo Dios nos enseña a ser mejores padres, mejores esposos. Los que no son muy románticos, léanse Cantar de los Cantares. ¿Okay? Ahí Dios da instrucciones de cómo ser romántico, de cómo acercarse el esposo a la esposa. ¿Okay? Pudiéramos
hablar muchísimas cosas, pero no estamos en vigilia, hermano. Esto tiene fin. Tengo que dejar entonces también que la palabra me redarguya, que me convenza, que me reprenda. Eso suena más duro. Y voy a colocar el ejemplo de la mentira. Dije una mentira. No, eso no es pecado. Ay, no, hermana, no sea exagerada. Eso es una mentirita blanca. Pero es mentira. Pero es chirriquitica. Pero es mentira. Pero dije la verdad, pero la otra parte no la conté. Pero eso no es mentira. Eso es mentira. El llamado padre de la fe, el amigo de Dios, le ocultó a un rey que Sara era su esposa. Y el rey casi que se casa con Sara. Dios intervino y después dijo, sí, es que ella es mi esposa. Por poco el rey ya usted sabe que le hace a Sara. Pero Dios tuvo que intervenir. Hermano, la mentira es mentira. Pero la ramera mintió para ocultar a los espías. ¿Y usted mintió para ocultar a alguien que venían buscando para matarlo? No, entonces no la metemos allí. Nos tiene que redarguir la palabra. Tenemos que dejar que las palabras nos convenzan y hacernos ver realmente lo que hice está mal. Porque a veces nosotros tratamos de justificar el pecado. Y les contaba el caso de un hermano que le dice a su novia para tener relaciones sexuales y no estaban casados. Entonces ella le dice, como ella era nueva, ella le dice, pero esto no es pecado en la iglesia. Y él le dice, ¿pecado? No. Tú eres santa, yo soy santo y lo que vamos a hacer es santo. Mire cómo somos nosotros de terribles los seres humanos para justificar. Para justificar. Luego el pastor predicó sobre la fornicación, entonces él le dijo, no, él está interpretando mal. Tenemos que dejar que la palabra nos convenza, que nos reprenda. Porque cuando eso ocurre, Dios aplica esta espada y nos quita otro pedazo para ir moldeándonos y que esa obra de arte quede hermosa. Seguimos. Nos tenemos que dejar corregir por la palabra. Es decir, que el Señor nos restaure, que si estamos caminando por este camino que nos lleva al mal, que podamos mirar en otra dirección. Les colocaba el ejemplo de quienes hacen torta, que si hacen una torta y les queda así, dicen, ¿qué pasó? ¿Será que la levadura estaba mal? Algo pasó porque ya no debería quedar así. Repite nuevamente la receta y vigila que todos los ingredientes sean las cantidades y ahora la torta sale así. Dice, eso fue corregir. Y Dios nos ha creado con la capacidad para corregir, para aceptar la corrección y redireccionarnos. Pero tenemos que dejar que nos corrija. ¿Que nos gusta? No nos gusta. Claro, también va a depender de quién nos haga la corrección y en qué tono. Porque si viene un hermano y dice, hermano, al fin encontraste el camino para la iglesia. Yo le puedo responder, ¿y eso qué te importa a ti? Pero si llega el hermano y diga, siervo, qué gusto verte, tanto tiempo, le extrañaba, qué gusto que esté aquí otra vez con nosotros. Es diferente, ¿verdad? Y nuestro maestro que es tan hermoso, que nos enseña. Cuando Jesús estaba donde Simón el fariseo, Simón lo recibió y él pasó tranquilo. Pero luego vino aquella mujer que le lloró en los pies y con su cabello le secaba.
Y comenzaron a decir, si ese fuese profeta, supiera quién es la que le está lavando los pies. Y Jesús, tan amoroso, le cuenta una historia. Ay, Simón, ¿sabes qué? Había un señor que tenía 2 deudores. Uno le debía $50 y el otro $500. Sí, hermano, ahora tenemos que hablar así. Y vino este señor y le perdonó la deuda a los 2. ¿Quién crees tú que le amará más? Y respondió Simón el intelectual. El que le debía más, al que le debía más, ese lo ama más. Y le dice Jesús, rectamente has juzgado, saliste aprobado. En la prueba intelectual saliste aprobado. Pero esa mujer que está allí, mira, desde que yo llegué, no ha dejado de jugarme los pies. Pero yo llegué y tú ni me saludaste, ni me diste agua para lavar los pies, ni me ungiste. Es decir, intelectualmente sabías lo que tenías que hacer, pero en la práctica no lo hiciste. Tan hermoso nuestro maestro, ¿verdad? Él no le dijo a Simón, mira Simón, ¿qué vas a estar hablando tú allí? Deja de estar hablando de esa mujer. Tú que en vez de atenderme, yo era tu invitado, me invitaste y mira, no me atendiste como era. ¿Dijo Jesús así? No, con mucho amor y con mucha sabiduría se pueden hacer las correcciones. Pero es necesario que nosotros nos dejemos corregir por la palabra de Dios para mejorar la vida y el carácter. No decir, es que yo soy así. No, usted aprendió a ser así. Ahora que está en las manos del alfarero, tiene que decir, Señor, quebrántame y hazme como tú quieras. Conviérteme en el hombre que tú quieres que yo sea. Conviérteme en la mujer que tú quieres que yo sea. Y por último, tengo que dejar que Él me instruya en justicia. Tengo que dejar que Él me forme para yo vivir una vida justa, para aprender a ser justo. Porque a veces somos injustos. Por ejemplo, en los padres, si tiene 3 hijos y el menor rompió un jarrón, ¿a quién se le pega? Al mayor, ¿verdad? Y él fue el que rompió el jarrón. No estoy siendo justo, le tengo que castigar al que lo rompió. Entonces a veces somos injustos y después preguntamos por qué ese niño me odia, por qué ese adolescente no me tolera. Bueno, porque fui injusta. Y nosotros, aunque otro bachaquee, nosotros, la iglesia del Señor, no puede ser bachaquero. Y defino bachaquero en términos conductuales. Bachaquero es quien compró un producto en 3,000 y lo vende en 30,000. En este país, según el margen de ganancia, según la ley, es el 30%. No el 100%. 3,000, aquí es 3,000%. Entonces, la palabra nos instruye. Nos dice que no podemos tener balanzas falsas y muchas cosas falsas. Muchas cosas tenemos que aprender para ser justo, para llevar una vida de justicia como cristiano, para que seamos verdaderamente luz del mundo, para que quien nos vea, vea a Cristo. Por tanto, si yo quiero que Dios termine la obra en mí, tengo que dejar que Él me enseñe a través de la palabra. Tengo que dejar que me redarguya. Tengo que dejarme corregir por el Señor a través de la palabra y tengo que dejar que Él me instruya. Entonces así, Él va a terminar la obra y podemos decir, como soy perfecto, dice, Job fue un hombre perfecto. Y Dios dio testimonio de que Job era un hombre perfecto. Amén. Oremos al Señor. Padre, Señor. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.